Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. A mí nunca me ha gustado manejar de noche, menos cuando llueve. Pero ese día no tuve opción. Un cliente me había citado en Monterrey para entregarme un lote de filtros de aire que necesitaba con urgencia. Me ofreció un pago extra si llegaba esa misma noche, así que salí de Ciudad Valles a eso de las 7:30 de la tarde, con la idea de manejar sin detenerme más que lo necesario. Mi camioneta era una Nissan Estaquitas, vieja pero confiable. Llevaba una hielera con agua y unos burritos envueltos en papel aluminio. La lluvia empezó cerca de las 8, justo cuando pasaba el desvío hacia Tamuín. Era de esa lluvia fina, constante, que parece inofensiva pero te calas y bajas el vidrio. La carretera estaba sola. Solo de vez en cuando me cruzaba con un tráiler, y todo lo demás era monte, llanos, y la luz naranja que apenas alumbraba el pavimento mojado. Iba con la música baja, concentrado, cuando lo vi. Un hombre parado al borde del camino, empapado, con una mochila al hombro. No levantaba el pulgar, no agitaba los brazos, nada. Solo estaba ahí. Frené sin pensar mucho. Tal vez por lástima, tal vez porque uno en este país todavía cree en ayudar al prójimo. Bajé el vidrio un poco y le pregunté, ¿a dónde va? Me miró sin responder de inmediato. Sus ojos eran oscuros, medio hundidos. Hacia el norte, hasta donde me pueda dejar. Asentí y le abrí la puerta del copiloto. Se subió sin hablar más. Traía puesta una chamarra negra, toda empapada, y unos pantalones manchados de lodo. Arrancamos en silencio. Durante los primeros 15 minutos, nadie dijo nada, solo el ruido de los limpiaparabrisas y el golpeteo de la lluvia. Luego él preguntó, ¿usted viene solo? Me desconcertó la pregunta. No era lo típico. La gente pregunta hacia dónde vas o de qué trabajas. Sí, voy por trabajo. Asintió sin mirarme. Luego se acomodó la mochila entre las piernas, como si pesara demasiado. Me llamó la atención la forma en que la sujetaba, como si le preocupara que yo la viera de cerca. ¿Y usted? Le pregunté. Voy a ver a mi hermano. ¿Dónde vive? Por allá. Y señaló hacia el norte, sin precisar. Empecé a sentirme incómodo. No era que el tipo hiciera algo raro, pero había algo en su manera de hablar. Un tono bajo, medido, como si cada palabra la eligiera con cuidado. Pasaron otros 20 minutos. El hombre no sacó el celular, no se acomodó, no intentó dormir. Solo iba tieso, mirando al frente, apretando la mochila con fuerza. Yo empecé a buscar alguna excusa para bajarlo, tal vez decirle que me desviaría pronto. Pero justo cuando iba a hablar, me preguntó, ¿qué tan lejos está el retén? Eso me heló. ¿Cuál retén? Pregunté con la voz más neutra que pude. El federal, el que ponen antes de Linares. No sé, a veces ni lo ponen. No respondió, solo hizo un gesto con la boca. Luego bajó la ventanilla un poco y se inclinó como si quisiera ver si alguien nos seguía. Ahí empecé a preocuparme de verdad. Llegamos al kilómetro 117 pasadas las 10. La lluvia seguía, más gruesa. Al pasar por una curva cerrada, las luces iluminaron una zona de grava y vi que el tipo llevaba los pantalones rasgados en la parte de atrás. No era ropa vieja, era ropa rota, como si hubiera estado corriendo entre monte. Me atreví a preguntar, ¿qué le pasó en la pierna? Tardó en responder. Luego dijo, espinas. Fue mentira. Lo supe. Y entonces, como si él hubiera notado que yo lo había notado, se giró lentamente hacia mí y me dijo, no me va a pasar nada si usted sigue manejando.
Eso no era una amenaza abierta, pero tampoco era inocente. Yo no soy valiente, ni soldado, ni policía. Soy un tipo que vende refacciones y viaja por necesidad. Así que no dije nada. Solo asentí y seguí manejando. Pero por dentro, ya estaba preparando el plan para bajarlo. Pasamos por un paradero donde usualmente hay camiones estacionados. Estaba vacío. Le dije que iba a detenerme a orinar. «Está bien», respondió él, sin moverse. Paré junto a una caseta abandonada. Apagué el motor y me bajé con la llave en la mano. Fui hacia unos arbustos, simulé orinar, pero en realidad me acerqué al frente del vehículo. Desde ahí, vi por el parabrisas que él se movía. Abrió la mochila y vi lo que había dentro. No fue un arma, ni droga. Fue una camiseta empapada en sangre, roja, chorreando. Y debajo, algo envuelto en bolsas. Parecía una pistola envuelta en cinta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No había cobertura, nada alrededor. Volví caminando despacio. Él ya había cerrado la mochila y me miró como si supiera que lo había visto. «Súbase», dijo. «No vamos a tardar». Yo obedecí. Arranqué de nuevo. Esta vez no había ni música ni intención de hablar. Pasamos el desvío a Galeana. Entonces me dijo: «En 5 kilómetros, me baja». Lo hice sin discutir. Frené al lado de un señalamiento caído. Él bajó con la mochila. Me miró antes de cerrar la puerta. «No se detenga por nadie más esta noche, ¿sí?». Asentí. No era un consejo, era una advertencia. Lo vi caminar hacia el monte, perdiéndose bajo la lluvia. No volví a ver sus ojos. Solo la silueta oscura alejándose con esa mochila que parecía pesarle el alma. Cuando llegué a Monterrey ya era pasada la medianoche. Cancelé la entrega. Me fui directo al hotel y dormí mal, con la televisión prendida toda la noche. Al día siguiente, desayunando, vi la noticia en el canal local. Confirman hallazgo de cuerpo mutilado cerca de Brecha en Linares. Se presume ejecución. No dijeron nombre, no mostraron fotos, pero la descripción coincidía con el punto donde lo dejé. Llamé al cliente, entregué el pedido y manejé de vuelta a Valles por otra ruta. Desde entonces, no levanto a nadie más en carretera, ni de día ni de noche. No por miedo, sino porque entendí algo. Uno cree que ayuda al prójimo, pero a veces lo que llevas en el asiento del copiloto es la última escena de una historia que no te corresponde. Y si te toca, lo único que puedes hacer es seguir manejando. Sin hablar, sin preguntar. Porque hay noches en que el diablo no te aparece con cuernos. Solo trae una chamarra mojada y una mochila que no quieres abrir. Y en el kilómetro 117, yo vi su sombra. Volví a Ciudad Valles en silencio. No puse música. No respondí mensajes. Pasé por los mismos tramos de la carretera donde todo había ocurrido, pero esta vez de día, bajo un sol parejo que le quita a la carretera su carácter de amenaza. Todo se veía igual, pero no lo era. Pasé el punto donde lo recogí, luego el lugar donde se bajó. No había señales, nada en las noticias, nada en el camino, como si el tipo nunca hubiera existido. Me sentí estúpido por pensar que podía simplemente seguir con mi vida, como si no me hubiera cruzado con algo, o alguien, que ya estaba metido en cosas más grandes. Por días me quedé con la duda. ¿Qué llevaba en esa mochila exactamente? ¿A quién le había hecho qué? ¿Y por qué, entre tanta carretera, me eligió justo a mí para que lo llevara? Tal vez solo fui el siguiente que pasó, tal vez no. Esa semana evité salir mucho. Cancelé un viaje a Veracruz y otro a San Luis. Me encerré a ordenar papeles, revisar inventario, cosas sencillas que me mantuvieran ocupado. Pero por dentro,
No podía dejar de repasar la mirada del hombre al bajarse. Esa frase que me dijo, no se detenga por nadie más esta noche. Parecía un aviso de alguien que ya había cruzado una línea. No era un ladrón común. No era un vago. Era alguien acostumbrado a moverse en la sombra, con reglas distintas. Y yo, por un instante, fui parte de su ruta. La noche siguiente a mi regreso, recibí una llamada de número oculto. No contesté. Luego entró un mensaje de voz, sin palabras. Solo el ruido de lluvia. Larga, constante, como la que caía esa noche. El martes, fui al taller donde suelo llevar la camioneta para su mantenimiento. Mientras el mecánico, Víctor, revisaba los frenos, me preguntó, ¿qué hiciste en la sierra? ¿Cómo? Tu camioneta tiene ramas atoradas debajo, delgadas, como de monte espeso. Eso no lo agarras en la autopista. Le dije que me desvié por error en una brecha. Él se encogió de hombros. Nomás ten cuidado. Por esos rumbos, últimamente han salido cosas feas. Encontraron una troca calcinada con 2 dentro hace una semana. No pregunté más. Pasaron los días. Volví a hacer entregas. Volví a escuchar música en la camioneta. Me esforzaba por no pensar en el tipo de la mochila. Pero entonces, una tarde, mientras revisaba un lote de bujías en el mercado de refacciones en Ciudad Madero, se me acercó un joven de unos 25, con gorra negra y acento regio. ¿Usted es el que va seguido a Monterrey en la Nissan blanca? No respondí de inmediato. Solo lo miré. ¿Por? Me dijeron que ayudó a un compa que venía de allá, de abajo. Lo recogió por Tamuín. Ahí me quedé helado. No sé de qué hablas. El tipo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Pues nada más para agradecerle. A veces uno solo necesita un aventón en el momento correcto. Ya sabe cómo está la cosa. Y se fue caminando, como si nada. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces a revisar si la camioneta estaba bien estacionada. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas con seguro. Hasta puse un cuchillo debajo de la almohada. No por valentía, sino por miedo puro. La verdad es que uno no está preparado para esto. No importa cuántas películas hayas visto o cuántas historias hayas escuchado. Cuando sabes que por accidente, solo por levantar a alguien en la lluvia, te metiste en la órbita de gente peligrosa, ya no hay vuelta atrás completa. Uno sigue con la rutina, pero el estómago queda apretado. Un par de semanas después, fui al Oxxo una noche. Al salir, vi que en el parabrisas de la camioneta habían dejado un papel. Lo abrí. Gracias por no preguntar. Eso fue todo. No había firma. No había contexto. Pero lo entendí perfectamente. Me regresé a casa despacio. Y desde esa noche, ya no paso por esa ruta. Cuando tengo que ir al norte, agarro caminos más largos, más lentos. Incluso pagando de más, prefiero ruta secunda. Me llamo Mariela Esquivel. Tengo 43 años y desde hace 8 manejo la tiendita de abarrotes que heredé de mi papá en el pueblo de El Mezquite, en los límites entre Zacatecas y San Luis Potosí. No es gran cosa. Un local de 2 piezas, con estanterías viejas, un refrigerador que hace más ruido que frío y una reja corrediza oxidada que no siempre cierra bien. Pero alcanza para vivir, y eso ya es bastante. Mi papá decía que una tienda de pueblo es como el confesionario de los que no pisan iglesia. Uno se entera de todo, aunque no lo quiera. ¿Quién le pega a su mujer? ¿Quién se anda acostando con quién? ¿Quién truena petardos para cubrir balazos? ¿Quién paga fiado y nunca regresa? Yo no soy de andar esparciendo chismes, pero los escucho. Y con los años uno aprende a distinguir a los que entran con hambre
de los que entran con miedo. Todo empezó un viernes por la tarde, a principios de septiembre. Había estado nublado todo el día, y en el norte se veían unos nubarrones pesados que no me gustaban nada. Dicen que en estos rumbos el clima cambia en 5 minutos, y esa tarde parecía uno de esos casos. A eso de las 6:30, estaba por cerrar. Había guardado las cajas de refresco, barrido el polvo del frente y bajado a medias la cortina cuando entró un tipo. Tenía unos 30 y tantos, moreno, flaco, con gorra y chamarra de mezclilla empapada. No traía mochila, solo una bolsa de plástico que parecía vacía. Sus tenis tenían barro hasta los tobillos. Entró sin mirarme, fue directo a la estantería del fondo y se quedó quieto, con la cabeza agachada, como si no supiera qué buscar. No dije nada. Me dio mala espina, sí, pero el cielo ya estaba a punto de reventar y no era momento de andar sacando a nadie. ¿Busca algo?, le pregunté desde la caja. Pan, dijo, voz baja. Sin levantar la vista, le señalé una charola con bollos en bolsa. ¿Cuánto cuesta? 5 la pieza. Sacó 2 monedas de 5 del pantalón, las puso en el mostrador y agarró 2 bollos. Luego se quedó allí parado, sin irse. Fue cuando empezó la lluvia. No cualquier lluvia, un tamborazo de agua que golpeaba el techo como si el cielo se hubiera quebrado. El viento sopló tan fuerte que la cortina metálica se sacudió. No me quedó más remedio que bajarla por completo. Afuera ya no se veía nada. Si no tiene dónde ir, puede quedarse un rato, le dije, sin mirarlo. Asintió. Se sentó en una de las cajas de refrescos vacías y nos quedamos en silencio, con el estruendo de la tormenta afuera. Pasó media hora sin que dijera palabra. Yo me puse a acomodar unas latas por matar el tiempo. No podía irme ni sacarlo. La tienda, aunque chica, se sentía segura con la cortina bajada. Al menos, eso pensé. Después de un rato, me acerqué con un termo de café. Está caliente. ¿Quiere? Me miró por primera vez. Sus ojos eran raros. No sé cómo explicarlo. No eran de miedo ni de enojo. Eran ojos que ya no esperaban nada. Me aceptó el café con un gesto leve. Gracias. ¿Viene de lejos? Sí. ¿De dónde? Del norte. Saltillo. ¿Monterrey? Más arriba. Silencio. Le di otro trago a mi café. ¿Y a dónde va? No contestó. Miró la puerta cerrada, la reja, el piso. Luego me dijo, «A donde no me encuentren». Esa frase me hizo apretar la taza con fuerza. Me di cuenta de que había cometido un error. Lo había dejado entrar. Le había ofrecido café. Pero no sabía quién era, ni qué había hecho. No me dijo su nombre. Y no se lo pedí. La luz se fue como una hora después. Solo quedó el zumbido del refrigerador apagado, muriendo poco a poco. Afuera, la tormenta seguía. Encendí una lámpara de pilas. La puse sobre el mostrador. La tienda se llenó de sombras largas y ese olor a humedad vieja que siempre sale cuando se va la luz. El tipo se levantó, dio unas vueltas por los pasillos, mirando las cosas como si buscara otra salida. «No hay más puertas», le dije. «Solo esa. La de atrás se traba con el agua. No abre cuando llueve así». Asintió sin decir palabra. Regresó a su caja. ¿Hizo algo malo?, pregunté. No sé por qué lo dije. Tal vez por los nervios, o tal vez porque él ya sabía que lo sospechaba. Tardó en responder. Depende de a quién le preguntes. ¿A quién le preguntaría yo? A los que me buscan. No pregunté más.
Pasaron horas. Afuera, el pueblo parecía muerto. Sin luz, sin movimiento. Nadie tocó la reja. Nadie gritó. Solo lluvia y viento. Y ese silencio raro que se cuela cuando dos personas están atrapadas y saben que no confían del todo la una en la otra. A la medianoche, le ofrecí una cobija que tenía guardada debajo del mostrador. La aceptó con un gesto. Se acostó junto al refrigerador. Yo dormí detrás del mostrador, en el piso, con la lámpara apagada y un cuchillo de cocina bajo la manta, por si acaso. Pero no pasó nada. Me desperté como a las 5. La lluvia seguía, pero más ligera. El tipo ya estaba de pie. Había ordenado las cajas vacías, limpiado el piso donde durmió y estaba tomando agua de una botella que encontró en la estantería. Le dije que no se preocupara por pagarla. Solo asintió. Entonces lo escuchamos. Un motor, afuera. Apagué la lámpara. Le hice una seña. Nos quedamos en silencio, respirando apenas. El motor se detuvo frente a la tienda. Luego, 3 golpes, secos, en la reja metálica. «Doña Mariela, ¿está ahí?» Era la voz de Ciriaco, el policía municipal. Me acerqué a la reja. «Sí, aquí estoy. ¿Todo bien?» «Sí, solo nos quedamos encerrados por la lluvia». «¿Nos?» «Un cliente se refugió conmigo. Nada raro». Silencio afuera. Luego, la voz cambió de tono. «¿Puede abrir, por favor?» «¿Por qué?» «Estamos buscando a un hombre. Huye desde anoche. Queremos asegurarnos de que no esté con usted». Me volví al tipo. Él solo negó con la cabeza. Lentamente, no con miedo, sino con una calma, resignada. «No vi a nadie», dije. «Aquí estoy sola. Cierro la tienda a las 7, usted lo sabe». Silencio. «Está bien, doña. Que pase buena mañana». El motor se alejó. Cuando el sonido desapareció, el tipo se sentó en el suelo. Tenía los ojos cerrados, como si se le hubiera salido algo del cuerpo. Me acerqué con cuidado. «¿Qué hiciste?» Tardó en hablar. «Estaba en un rancho, al norte. Trabajaba con ganado, pero el patrón no era buena persona. Tenía muchachos que desaparecían si no obedecían. Un día, uno de ellos gritó. Le estaban pegando entre varios. Yo lo defendí. ¿Y? Uno de ellos murió. Se levantó. Caminó hasta la reja. No me voy a quedar. No quiero causarle problemas. No vas a llegar lejos con este lodo. Me voy a ir igual». Abrió la reja con cuidado. Afuera aún llovía. Antes de salir, volteó. «Gracias por el pan. Y por no preguntar más de la cuenta». Y se fue. Sin correr. Solo caminando, con el lodo hasta los tobillos, rumbo al monte. Unos días después, Ciriaco volvió. Dijeron que lo encontraron muerto. No al tipo, al patrón del rancho. Apareció en una zanja. 2 tiros. La policía dijo que fue un ajuste de cuentas. Del hombre de la chamarra, nadie más supo. Yo sí, porque una semana después, cuando llegué a abrir la tienda, había una bolsa en la puerta. Dentro, una chamarra de mezclilla limpia, doblada, y un pan. Uno de los que vendía en la tienda, todavía tibio. Pasé un buen rato parada en la banqueta esa mañana, mirando la chamarra y el pan. El envoltorio era de los míos. La bolsa transparente con la etiqueta escrita a mano. Esa que hago con marcador indeleble desde que se me acabaron las impresas hace meses. Solo yo los embolso así. Solo yo sé cómo cierro las bolsitas, con 2 vueltas y un nudo flojo. Nadie en el pueblo lo sabía.
pero esa era mi forma de distinguir los panes que saco para la vitrina de los que dejo para mí, para el café de la mañana. Ese era uno de los míos. No podía haberlo comprado. Lo había tomado. O más bien, me lo había dejado. Me agaché, tomé la chamarra con cuidado y la metí en una bolsa negra. No sabía si algún vecino había visto. No quería preguntas. El pan lo dejé en la bodega, sobre la mesa donde guardo la báscula vieja. No era miedo lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla de tensión y una calma extraña. Como si algo se hubiera cerrado con ese gesto. Pero en el fondo, también sabía que no había terminado. En el pueblo nadie volvió a mencionar al patrón del rancho. Dicen que lo mataron por deudas, que estaba metido con gente del otro lado. La policía vino una sola vez a hacer preguntas. A mí me visitaron en la tienda. Me preguntaron si había visto pasar a alguien los días de la tormenta. Mentí sin pestañear. No vi a nadie. Esa noche me encerré temprano. Se fue la luz y me dormí con el radio encendido. Ni a la esquina salí. Tomaron nota, me dieron las gracias y no volvieron. Pero hay cosas que no se borran tan fácil. Una noche, unos 15 días después, volví a escuchar golpes en la reja. Era casi la misma hora que aquella vez. 5 y cacho de la mañana. Me asomé por la ventana de la bodega. No había nadie. Solo en el suelo, junto a la puerta, una hoja doblada en 4, de papel estraza. La tomé, cerré la puerta rápido y me metí al fondo. Tenía 4 palabras escritas en tinta negra, letra firme, sin adornos. Ya no estoy huyendo. Esa misma semana, algo cambió en el ambiente. No sé cómo explicarlo, pero la gente empezó a hablar más bajito. Las pláticas en la plaza se volvieron más breves. Alguien dijo que habían encontrado 2 cuerpos más en un arroyo cerca del viejo rancho. Nadie quiso saber detalles. El rancho, por cierto, fue abandonado por completo. Ya ni los perros quedaban. Uno de los camiones con placas de Texas que siempre entraba a dejar cosas ya no volvió a pasar. Como si todos hubieran agarrado sus cosas y desaparecido. Pero yo sabía que no era huida. Era cierre. Un domingo, don Joaquín, el señor que barre la calle principal, vino a la tienda y me dijo algo que me quedó dando vueltas. Fíjese, doña Mari, que desde que pasó lo del patrón aquel, el monte se escucha más tranquilo. Antes uno oía disparos, motos, cosas raras. Ahorita ya no más grillos y viento. Asentí sin decir nada. Pero entendí lo que quería decir. Algo había terminado. Algo que todos sabían que estaba mal, pero nadie se atrevía a tocar. Una noche, antes de dormir, saqué la chamarra de la bolsa negra. La había guardado sin revisarla bien. La extendí sobre la cama, le sacudí el polvo. Era gruesa, de mezclilla pesada. En el bolsillo interno, encontré una hoja arrugada, doblada varias veces. Era un mapa hecho a mano, un croquis, dibujado a pluma, con trazos firmes. El punto de inicio era una X marcada como tienda. De ahí, una línea salía hacia el sur, bordeando el cerro, cruzando un arroyo, pasando un árbol torcido que yo conocía bien. La línea terminaba en una señal que decía, Campamento 4, solo de paso. Era un mensaje claro. No quería que lo buscara. Pero si alguna vez tenía que hacerlo, sabría cómo llegar. No volví a saber de él, pero cada tanto, muy de vez en cuando el cielo se cubre y sopla ese viento frío que baja del cerro con olor a tierra mojada, encuentro algo en la puerta. Una vez fue un paquete de café de Chiapas, de esos que aquí no se consiguen. Otra vez, una flor seca, prensada entre las páginas de una revista vieja. Y la última, una moneda extranjera, de esas que ya no circulan, con la fecha raspada,
y una sola palabra grabada con cuchilla en el canto: libre. A veces pienso en él, en la forma en que se sentó en silencio, comió pan y esperó que pasara la tormenta, en la calma con la que miró la puerta, sabiendo que vendrían, y en cómo, sin decirme nada, supo que no tenía que explicarme lo que huía no era solo de hombres, sino de la clase de vida que te va quitando pedazos hasta que no queda nada. Yo también vivía en una jaula chiquita, hecha de rutina, miedo y silencio. Pero esa noche, en medio de la lluvia, me di cuenta de que aún podía decidir. A veces no se necesita correr para escapar. A veces basta con quedarte y no entregar a quien todos darían sin pensar. Y eso es lo que me repito cuando alguien nuevo llega a la tienda, empapado, sin nombre, con hambre y ojos tristes. No siempre son culpables. No siempre son peligrosos. A veces solo necesitan un techo y un pan caliente. Y a veces no traen huellas, porque ya vienen borrados desde antes. Por eso dejo una chamarra doblada detrás del mostrador y una linterna con pilas nuevas junto al termo de café, por si algún día vuelve, o por si alguien más, como él, necesita refugiarse del mundo un rato. Aquí, donde nadie entra si no toca y nadie sale si no está listo. Me llamo Emiliano Márquez. Tenía 15 años cuando ocurrió esto. Fue en el último mes de clases, en una secundaria técnica rural del sur de Veracruz, donde lo más común es que después de la lluvia se te atoren las botas en el lodo, que el río se desborde sin avisar, o que un tráiler se voltee en la curva de la loma y lo dejen ahí, cubierto con ramas, hasta que alguien venga por la carga. A veces, entre el calor y los problemas en casa, uno se acostumbra a que todo se sienta igual, monótono. Pero esa tarde de lluvia, después de salir de la secundaria, aprendí que hay cosas que rompen la rutina de un modo que ya no te deja volver a ser el mismo. Y aunque no pasó algo que saliera en las noticias, les juro que desde ese día camino distinto. Ya no confío en los caminos solos, ni en la gente que va callada detrás de ti. Todo empezó un viernes. Llovía desde temprano. Las nubes bajitas, pesadas, parecían estar colgadas entre los mangos del patio. A la hora de la salida, como a las 2 de la tarde, ya se había formado un lodazal frente a la reja. Los carros no podían entrar, ni los de los papás, ni los del transporte escolar, así que muchos salimos caminando. Yo vivo en una ranchería que está a casi 3 kilómetros del centro. El camino no tiene nombre, solo le dicen el que va por atrás del potrero de Don Nacho. Se cruza entre cafetales, pasa frente a un corral, y luego hay que brincar un arroyo que, en temporada seca, ni se nota. Pero ese día llovía, y llovía feo. Salí del salón con mi mochila empapada. El agua se colaba por el cuello de la camisa. Me cubrí como pude con una bolsa negra rota que encontré en la basura. Pasé frente a la dirección, saludé con la cabeza a la intendente y me metí por la vereda. Al principio iba solo. Se oían los truenos a lo lejos. Las hojas de plátano goteaban lento, como si lloraran. Me apuré, queriendo llegar antes de que el arroyo se pusiera bravo. Pero al voltear, vi que no iba tan solo. Detrás de mí, como a unos 50 metros, venía otro chavo. No lo reconocí. No era de mi grupo ni lo había visto en la secundaria. Al principio pensé que sería de otra escuela o alguien de paso. Llevaba sudadera con capucha, negra, y no cargaba mochila. Caminaba sin prisa, pero no se detenía. Seguí adelante. No dije nada. Pensé que iba para su casa, igual que yo. A los 2 minutos volví a mirar atrás. Seguía ahí. Misma distancia, sin mojarse demasiado, como si supiera por dónde pisar. Lo que me inquietó fue que,
Aunque la lluvia le caía directo en la cara, no se sacudía, ni se protegía con nada. Aceleré el paso. El sonido del agua golpeando la tierra me hacía difícil escuchar si pisaba más fuerte. Intenté distraerme, pensando en la tarea de matemáticas o en el partido del domingo. Pero algo me obligaba a seguir volteando. Ahí seguía. Lo perdía de vista en las curvas, pero al llegar a la siguiente recta, volvía a aparecer. No corría, no hablaba, solo venía, como si supiera exactamente cuánta distancia mantener. Me metí por la vereda del corral de Don Nacho, una ruta más corta, aunque más enlodada. Salté la cerca de alambre oxidado. El agua ya me había calado hasta los tobillos. Crucé frente a los becerros, que mugían con esa mirada triste de siempre. Me metí por detrás del gallinero viejo, buscando perderlo. Pero cuando crucé el campo de limones y salí al siguiente tramo del camino, lo vi. Ya estaba ahí. Venía por el lado opuesto, como si hubiera tomado otro atajo. Me quedé quieto. No se acercó. Solo caminó a mi ritmo, como si estuviera seguro de que yo no tenía a dónde más ir. Ahí fue cuando sentí algo que no sabía que podía sentir. Una especie de cosquilleo helado en la espalda, no de miedo directo, sino de comprensión, de entender que eso no era normal, que alguien me estaba siguiendo, que no era casual. Pensé en regresar, pero ya no había nadie atrás. La lluvia había borrado las pisadas. No había testigos. Entonces apreté el paso. Casi corrí. El arroyo estaba cerca, y si lograba cruzarlo, ya estaría en los linderos de la parcela de mi abuelo. De ahí podía gritar, o meterme al monte y esconderme. Llegué al arroyo. El agua bajaba fuerte, marrón, espumosa. Las piedras estaban cubiertas. Normalmente lo cruzaba brincando, pero esa vez tuve que meter los pies. Me fui hasta la rodilla. Crucé. Y al salir del otro lado, vi que él ya estaba ahí, del otro lado del agua. ¿Cómo? No lo había visto pasar. No lo escuché. Pero estaba ahí, parado, con la cabeza agachada y las manos en los bolsillos. Le grité. ¿Qué quieres? Nada. Le grité más fuerte. ¿Quién eres? Silencio. El ruido del agua parecía comerse mis palabras. Entonces él dio un paso. No hacia mí, sino hacia la corriente. Se metió al agua, sin quitarse los tenis, sin levantar los pies. Caminó lento, como si no le importara la fuerza del arroyo. Al llegar a la mitad, el agua le llegaba a la cintura. Ahí me dio miedo de verdad. Salí corriendo por la parcela de mi abuelo, sin voltear. Me metí por entre las matas, de maíz pisando lo que fuera. Llegué a la casa hecho un trapo. Mi abuela me abrió y gritó cuando me vio. Pensó que me había caído al río. No le conté la verdad. Dije que me perdí en el lodo. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, fui a la escuela, intentando olvidarlo. Pero algo me decía que debía buscarlo, que si era alguien de la zona, los demás lo conocerían. Durante el receso pregunté entre los de mi grupo. Nadie lo había visto. Fui con los de tercero y luego con los de primero. Nada. Entonces fui con Chuy, un muchacho que vive cerca del monte y que siempre anda en bicicleta. Oye, Chuy, ¿tú no has visto a un chavo que va por el camino del corral de Nacho con sudadera negra? Chuy se me quedó viendo, callado. Luego bajó la voz. ¿Te siguió? No supe qué decir. Él asintió, como si ya supiera la respuesta. A mí también me pasó, hace como 2 años, igualito. Venía atrás, no hablaba, no corría, nomás venía. ¿Y qué hiciste? Me metí al monte. Me espiné todo, pero no me alcanzó. Desde entonces, ya no paso por ese camino. Quise seguir preguntando, pero el timbre sonó. Chuy me dio una palmada en el hombro antes de irse.
No regreses por ahí, y si lo ves otra vez, no lo mires a los ojos. Ese fue el consejo que me dejó. Desde entonces tomo otra ruta. Aunque me moje más, aunque me tarde el doble. Nunca volví a cruzar por el corral de Nacho, ni por el arroyo. Un día, en un mercado de otro pueblo, creí verlo. Estaba en una banqueta, de pie, con la misma sudadera, mirando a la gente sin moverse. Me escondí entre los puestos y me fui por otro lado. No sé si era él, no sé quién es. Solo sé que alguien camina por los caminos rurales, bajo la lluvia, siguiendo a los que van solos. Alguien que no corre, que no pregunta, que no se moja. Y si alguna vez lo ves detrás de ti, mantén la distancia. Cambia el rumbo. Ojalá no te pase lo que a mí. Porque en estos pueblos, la gente no desaparece por arte de magia. Desaparece porque a veces alguien la viene siguiendo desde mucho antes de que lo noten. Yo me llamo Jesús Juárez, pero aquí todos me dicen Chuy. Vivo en la colonia El Manguito, a un par de kilómetros de la secundaria técnica, al otro lado del potrero de Don Nacho. Es un terreno de pasto quemado por el sol, con alambres viejos que ya nadie endereza. Ese potrero está vacío desde que su dueño se fue a Estados Unidos, pero el camino que lo cruza todavía se usa para cortar distancia hacia el pueblo. La historia que contó Emiliano, de ese tipo que lo siguió bajo la lluvia, no es la única, no fue la primera vez, y aunque suene exagerado, muchos por aquí sabemos que ese camino tiene algo que no se habla en voz alta, no por miedo a fantasmas ni cosas raras, no, es por otra razón, por algo que sí pasa, y que todos sabemos pero nadie se atreve a contar. La primera vez que me siguieron fue cuando tenía 14. Iba en segundo de secundaria. Me regresaba tarde de un entrenamiento de fútbol en la cancha de la escuela. Ya no quedaba nadie, solo los botes vacíos y un perro acostado bajo la portería. Llevaba mi bicicleta. Iba por la vereda que da a la parte de atrás del potrero, como siempre. Ya conocía cada rama, cada hoyo en el camino, cada piedra que hace brincar la llanta delantera. Esa tarde había llovido leve, apenas un chipi chipi, pero el cielo estaba nublado y la luz se apagaba rápido. Fue en la curva de los mangos donde lo vi por primera vez. No venía de frente. Estaba parado, al borde del camino, justo donde el pasto se empieza a poner alto. No hacía nada, solo miraba. Al principio pensé que era alguien del rancho, o un borracho. Me puse nervioso, pero no paré. Seguí pedaleando. Lo dejé atrás. A los 5 minutos, al pasar por el bordo viejo del canal, lo volví a ver. Ya estaba ahí. ¿Cómo? No me lo explico. Era el mismo tipo. Sudadera negra, la capucha puesta, sin mochila. Y otra vez, sin moverse. Esta vez sí me detuve. Me bajé de la bici y saqué el cuchillito que siempre traía en la mochila. No es que pensara usarlo, pero uno se siente menos solo con algo en la mano. ¿Qué quieres?, le grité. Nada. Silencio. Entonces me subí a la bici y me fui por el maizal de la familia García. Me metí como pude, rompiendo hojas, llenándome de tierra. Llegué por un camino diferente, casi sin luz, pero llegué a casa. No le conté a nadie. Solo dejé de pasar por ahí. Durante semanas lo soñaba. No de forma terrorífica, sino como cuando sientes que alguien te está viendo desde una calle sin luz. Era más eso que miedo directo. Tiempo después, me enteré que a otros les había pasado algo parecido. Mi primo Neto, que ahora está en Coatzacoalcos, me dijo que una vez, cuando tenía 13, lo persiguió a alguien por la misma zona y que no se lo había contado a su mamá por no preocuparla. A una amiga, Lisbeth, la siguieron también, aunque ella nunca dijo mucho.
Solo dejó de ir sola a la secundaria. Pero lo que me hizo empezar a juntar las piezas fue lo que pasó con un chavo que venía del ejido La Esperanza. Se llamaba David. Estaba en tercero. Era callado, pero buena onda. Un día dejó de venir. Dijeron que se había ido con sus tíos a Monterrey, pero en la escuela, su carpeta de dibujo quedó sobre el pupitre por más de un mes. Nadie la tocó. Era como si nadie quisiera moverla. Yo la abrí. Tenía puros dibujos de caminos, de veredas entre árboles, senderos con lluvia, gente caminando sola. Uno de los dibujos me heló. Era el de un chavo caminando con mochila, y detrás, a unos metros, otro tipo de pie, igualito al que vi yo. Y, según me dijo Emiliano después, igual al que lo siguió a él. Me quedé con eso en la cabeza. Ya tenía 17 cuando decidí volver a pasar por el camino del potrero. Lo hice a propósito. Llevaba linterna, el celular cargado y mi bici con las llantas nuevas. Lo planeé para una tarde sin lluvia, con luz clara. Quería comprobar si lo que recordaba era real o si me lo había imaginado. Todo estaba igual. Los árboles doblados por el viento, los plásticos atorados en las ramas, los perros ladrando a lo lejos. No vi a nadie. Avancé tranquilo. Me sentía medio ridículo. Pero al cruzar la segunda curva, lo volví a ver. Ya no era una sombra entre ramas. Era una persona, con sudadera, sin mochila, igual que la vez anterior. Esta vez no estaba solo. A su lado, vi una moto apagada, como si lo estuviera esperando alguien más. No me detuve. Di la vuelta. Me regresé pedaleando, no a toda velocidad, pero sin pausa. Al llegar a casa, me senté bajo la regadera sin decir nada. No por miedo, sino porque ahora entendía que no era una coincidencia. Ese camino no estaba maldito ni embrujado, estaba vigilado. Y no por un solo hombre. Empecé a prestar más atención, a leer los grupos de Facebook del pueblo, las alertas, los avisos de desaparecidos que se borraban a los pocos días, las niñas que ya no iban a la escuela porque los papás decían que era peligroso, o hicieron que todo pareciera culpa de la lluvia, del lodo, de los perros. Pero yo ya había visto demasiado. Una vez fui con un maestro de esos nuevos que venían de la ciudad a hacer prácticas. Le conté lo que pasaba. Me escuchó serio. Luego me dijo: Chuy, hay lugares donde el gobierno no manda, donde los caminos tienen dueño, donde el que pregunta no vuelve a caminar por el mismo lado. No insistí más, pero decidí hacer algo. No para ser héroe ni justiciero, sino para evitar que otros terminen como David. Conseguí un celular viejo que ya no usaba. Lo preparé con una app que graba todo lo que se ve. Una tarde fui con Emiliano, le conté mi plan. Quería grabar el recorrido, no mostrar el rostro de nadie, solo probar que había alguien siguiendo. Él dudó, pero aceptó. Nos metimos por el camino, como hace años. Yo iba con la cámara escondida en la mochila, abierta un poco. Emiliano iba adelante, yo detrás. No duramos ni 15 minutos. La figura apareció. Esta vez, sí, detrás de nosotros. No hizo nada, pero el video quedó. Se ve borroso, con gotas de lluvia y ramas que tapan a ratos, pero se ve claramente una figura caminando, siguiendo nuestra misma ruta, sin decir nada, sin desviar el paso. Ese video lo subimos a una cuenta sin nombre. Lo compartimos en un foro de seguridad rural. Nunca supimos si alguien lo vio. A la semana, el celular desapareció. No me lo robaron. Lo dejé cargando en casa y cuando volví ya no estaba. Nadie más había entrado. Tampoco tocaron nada más. Desde entonces,
Cada vez que camino cerca del potrero de Don Nacho, siento que alguien observa desde el monte. No es fantasía, no es leyenda, es algo peor. Gente que sabe que esos caminos no tienen testigos, que sabe cuando pasa alguien solo y que aprovecha ese silencio para hacer cosas que no se pueden contar. Yo sigo aquí. Ya salí de la secundaria, trabajo en el rancho del tío Polo, pero nunca olvido lo que vi. Ni a David, ni el dibujo, ni el video que nadie pudo guardar. Y si tú, algún día, andas por una vereda sola, después de la lluvia, y escuchas pasos que no son tuyos, no mires atrás, no preguntes, y sobre todo, no tomes la ruta del potrero de Don Nacho. Me llamo Martín Mendoza. Tengo 28 años. Trabajo como repartidor de comida en moto para una app, de esas verdes, en Monterrey. Nunca fui de meterme en problemas. Trabajo, dejo la comida, sigo la ruta. Hay días buenos, días malos. Pero aquella noche de tormenta, esa noche fue distinta. Eran casi las 8 de la noche cuando me llegó la última orden del día. Había estado lloviendo desde la tarde, pero no fuerte. Apenas chispeando. Había pensado cerrar la app e irme a casa, pero entonces cayó un pedido que pagaba bien. Combo de hamburguesa, papas y refresco. Cliente frecuente, propina asegurada. Solo había un problema. La dirección era en una colonia conocida por ser zona caliente. Todos la evitamos. Le llaman Colinas de Santa Elvira, pero los que repartimos le decimos simplemente El Ojo, porque ahí siempre hay alguien mirando. Es una zona entrecortada por calles empinadas, callejones sin salida y casas medio construidas. Hay pandillas, puntos de venta y uno que otro que desaparece si te ve 2 veces. Pero a veces uno necesita la lana. Y esa noche, la lluvia no era excusa suficiente. Así que acepté. Puse la dirección, me puse el impermeable y salí con la moto. El cielo ya se estaba cerrando, nublado a plomo. El tráfico era mínimo y el agua comenzaba a golpear con más fuerza. Llegué al restaurante, recogí el pedido y seguí el GPS. Al principio, todo normal. El camino me llevó por avenidas mojadas, charcos enormes y algunas calles con luz. Pero a medida que me acercaba a la colonia, la lluvia se intensificó y las luces empezaron a desaparecer. Literal. Las lámparas de los postes estaban apagadas. Algunas zonas ya estaban sin electricidad. Y cuando doblé hacia la calle Tulipanes Mala 114, el asfalto se convirtió en lodo. Fue en esa curva mal pavimentada que todo cambió. Mi moto patinó, perdí el equilibrio y terminé en el suelo. La caja se abrió, la bolsa de la comida se embarró de agua y tierra. Me dolía la pierna, pero nada roto. El problema fue que la moto ya no encendía. La lluvia caía como si quisieran romper el mundo. Busqué señal para pedir ayuda, pero el celular no tenía cobertura. Ni una sola raya, ni GPS, ni red. Todo muerto. Guardé el celular en la bolsa interna de la chamarra y miré alrededor. Era una calle larga, sin pavimentar. Casas grises, algunas sin ventanas. Ni un alma afuera. Las gotas golpeaban con furia los techos de lámina y el viento silbaba entre las rejas. No había más que hacer que buscar refugio. Vi una casa a unos 30 metros. La fachada estaba llena de grafitis, el portón colgando de una bisagra, pero la puerta de entrada estaba entornada. No había luces, pero tampoco parecía totalmente destruida. Caminé hasta ahí, cojeando. Toqué, por si acaso. Nadie respondió. Volví a tocar, y al ver que seguía vacía, empujé la puerta. Adentro olía a humedad y madera podrida, pero estaba seco, lo suficiente para esperar a que pasara lo peor.
Cerré la puerta con cuidado y me senté junto a la pared. Respiré hondo. El corazón me latía como tambor. No por la caída, no por el frío. Era esa sensación, esa que uno siente cuando sabe que algo no está bien. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché el primer ruido. No fue fuerte. Un golpeteo suave, en el piso de arriba, como pasos arrastrados. Me quedé quieto. Pensé que sería el viento, alguna lámina suelta. Pero entonces vino otro sonido, una risa, muy baja, como si alguien intentara no reírse, o como si no pudiera evitarlo. Tragué saliva. Me levanté con cuidado, saqué el celular, seguía sin señal. Revisé la casa con la linterna. Sala vacía, cocina abandonada, una escalera de cemento sin barandal. Todo tenía polvo, pero no era polvo viejo. Se notaba que alguien había estado moviéndose por ahí. Huellas en el suelo húmedo, botellas de plástico, colchones sucios. No estaba solo. Fui hasta la puerta, la abrí. La tormenta era aún más intensa. Un rayo iluminó la calle por completo. En ese instante vi, a lo lejos, una silueta parada bajo un árbol, inmóvil, como si me estuviera viendo. El corazón me dio un vuelco. Cerré la puerta de nuevo, apoyé la espalda contra ella, y entonces oí el segundo ruido. Algo se cayó en la planta alta, como una silla arrastrada con fuerza. Miré hacia la escalera, y lo peor, vi luz, una linterna o algo similar, un destello breve. No era posible. La casa no tenía luz. ¿Quién estaba ahí arriba? Podría haber salido. Podría haber intentado correr bajo la lluvia. Pero sabía cómo eran esas calles. Si alguien estaba vigilando desde afuera, salir era una sentencia. Y si me quedaba, bueno, tal vez podría esconderme hasta que pasara la tormenta. Me metí a lo que parecía un baño sin puerta. Me senté sobre el borde de la tina, la pistola de gel de pimienta en la mano. Sí, cargo una. Y contuve la respiración. Pasaron minutos, o tal vez una hora. No tengo idea. Hasta que escuché pasos descendiendo, lentos, uno por uno, como si quien bajaba no tuviera prisa. Alguien murmuraba, no entendía qué, solo palabras sueltas, deformadas, como si repitiera algo de memoria. No es tu casa. No deberías estar aquí. Quise gritar, pero no podía. Entonces, el que fuera que bajaba, se detuvo justo frente al baño. Yo lo sabía. Podía oler su presencia. El silencio era total. Solo el sonido de la lluvia de fondo y ese murmullo irregular. Hasta que, sin aviso, una voz clara, muy cercana, dijo: ¿Estás escondido? No sé cómo no grité. Me agaché en la tina, con la boca cubierta por mi propia mano. La linterna alumbró por un segundo la entrada del baño. Un rostro se asomó, joven, con una gorra ladeada, la cara manchada de tierra y una sonrisa torcida. Pero no entró. Solo dijo: Te vi desde la ventana. Tú trajiste la comida, ¿verdad? Me paralicé. No, no te la van a pagar. Nadie paga aquí. Y se fue. Así como llegó, se fue. Volví a escuchar los pasos subiendo, el arrastre de muebles, el murmullo. Luego, nada. No dormí. Solo esperé que amaneciera. A las 6, cuando la lluvia paró, salí corriendo. La calle seguía sola, pero ya no tan oscura. Caminé por casi 20 cuadras hasta salir a una avenida con movimiento. Llamé a una grúa. Recuperé la moto más tarde ese día. Lo que pasó en esa casa no lo reporté. ¿A quién? ¿Qué pruebas tenía? Solo quedaba mi palabra.
Hablé con otro repartidor que conocía la zona. Me contó que la casa en la que me refugié sí estaba abandonada, pero solo de día. De noche, según los rumores, la usaban como punto de resguardo algunos tipos que no tenían otro lugar para dormir o para esconderse. Nadie del barrio se acercaba. Nadie preguntaba. La dirección del pedido, Tulipanes Mambo 214, nunca apareció otra vez en la app, como si nunca hubiera existido. Desde entonces, no reparto de noche, ni bajo lluvia, ni en zonas donde hay casas sin ventanas. Aprendí que hay entregas que no valen la pena, que hay calles que se tragan a los que no tienen miedo, y que en esta ciudad no todas las casas abandonadas están vacías. Algunas te miran entrar y deciden si sales. Mi nombre es Héctor Jiménez. Tengo 56 años y trabajo como velador desde hace más de 20. He cuidado de todo: talleres, bodegas, predios baldíos, hasta casas que llevan años en venta. Pero nada como esta última obra. Era una construcción grande en las afueras de la ciudad, en un terreno que antes fue potrero. A simple vista, parecía un desarrollo más de esos que están brotando por todos lados. Un complejo habitacional con varias torres, áreas verdes, estacionamientos. Nada especial, nada distinto. Pero desde la primera noche que pasé ahí, sentí que ese lugar tenía algo torcido. No como de película de miedo, no. Algo más frío, más sucio. Como si el mismo concreto tuviera secretos. La obra estaba a medio levantar. 3 torres de departamentos, de 8 pisos cada una, con el cascarón ya hecho. Faltaba el interior, muros, acabados, conexiones eléctricas. Había montones de varilla, costales de cemento sin abrir y pasillos que se perdían en la oscuridad. Era un lugar inmenso para cuidar solo, pero así son los patrones. Lo mínimo indispensable. Yo entraba a las 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana. Me daban una caseta prefabricada junto a la entrada principal, una lámpara, una radio vieja y un termo de café. El primer mes fue tranquilo. Algunos sustos por gatos o ratas, uno que otro ruido por el viento, pero nada que me quitara el sueño. Hasta que llegó esa noche. Era un viernes, me acuerdo bien, finales de octubre. Llovía como pocas veces en el año. Agua fuerte, de esa que rebota en los techos de lámina y hace que todo suene como guerra. Las calles de la zona se habían inundado y el camino de terracería que llevaba a la obra estaba hecho un lodazal. Yo llegué antes de que anocheciera, con el impermeable y las botas de hule. Llevaba mi lonche, 2 tortas de jamón con chile y un termo con café cargado. El jefe de obra, don Uriel, me dejó las llaves del portón y se fue en su troca antes de que subiera más el agua. Me dijo, como siempre: cualquier cosa, me marcas. Pero solo si es de verdad. A eso de las 9, ya no se oía nada más que el golpeteo constante de la lluvia. Me quedé en la caseta, leyendo un libro de segunda mano que había comprado esa semana, pero no podía concentrarme. La lluvia tenía algo hipnótico, y el viento hacía que las láminas sueltas del almacén chillaran como si se quejaran. Encendí la lámpara y salí a dar la primera ronda. La costumbre, cada 2 horas. Revisé los pasillos, las bodegas, los niveles bajos de las torres. Todo en orden. El agua bajaba por las escaleras de los edificios como pequeñas cascadas, y el lodo ya empezaba a meterse hasta los cimientos. Me pregunté si al día siguiente siquiera podrían entrar los trabajadores. Volví a la caseta. Me senté. Encendí el radio. Estaban pasando música de trío, de esas que te sacan un suspiro sin querer. Y entonces se cortó la luz. No me espanté. Pasaba seguido. Tenía a la mano mi lámpara de mano y mi linterna de cabeza. Me puse la linterna y salí otra vez, solo para asegurarme que no fuera algo mayor. Y fue ahí cuando lo noté. Una de las puertas del almacén, la más alejada, estaba abierta. No mucho,
apenas una rendija. Pero yo la había cerrado bien en la ronda anterior. La lluvia no la pudo haber movido, tenía pasador. Me acerqué con cuidado, la lámpara enfocando el piso. Había huellas, no muchas, pero sí una clara. Una pisada fresca, con tierra mojada, entrando al almacén. Me detuve. El corazón me empezó a latir más rápido. Llamé con voz firme. ¿Quién anda ahí? Nada, solo el silbido del viento. Volví a intentarlo. Si es uno de los chalanes, sal de una vez. Ya los conozco con sus bromas. Silencio. Empujé la puerta con la bota. El interior estaba casi en penumbra. Saqué el foco portátil de la pared, que funcionaba con pila, y lo apunté hacia adentro. El haz de luz recorrió costales apilados, herramientas, 2 escaleras metálicas recargadas contra la pared. Y entonces vi algo. Al fondo, entre las sombras, detrás de una pila de tablas, había una figura. No se movía, pero estaba ahí, como agazapada, como esperando. Me congelé. Ya te vi, dije con la voz más firme que pude fingir. No voy a repetirlo. Sal. Nada. Di un paso, luego otro. Cada crujido de mis botas sobre el suelo mojado se sentía como una amenaza. La figura no se movía, pero cuando me acerqué a 2 metros, se levantó de un salto y salió corriendo, no hacia mí, sino hacia el fondo, por una puerta trasera que daba a una zona sin terminar, llena de bloques sueltos y varillas oxidadas. Corrí tras él, pero apenas di vuelta por la puerta, ya no estaba. Solo vi un charco agitado y un rastro de huellas que se perdía en la oscuridad. Volví a la caseta. Cerré todo. Atornillé la puerta desde dentro. Pasé el resto de la noche con la linterna encendida, mirando la lluvia caer. No dormí, no comí, no respiré tranquilo. A la mañana siguiente, llegó don Uriel y vio mi cara. ¿Qué pasó? Se lo conté todo. Me escuchó sin interrumpir, pero cuando terminé, se rascó la cabeza y dijo: «No digas nada, ¿sí? Seguro fue un vago que se metió por la lluvia. No conviene que haya rumores. Nos pueden frenar la obra. Ya ha pasado antes». ¿Ha pasado? Dije que no dijeras nada. Ya, vete a descansar. Te veo el lunes. Me fui a casa, pero algo no me cuadraba. ¿Cómo que ya ha pasado antes? ¿Y por qué no le sorprendió? El lunes volví, como me pidió. Pero ya no era el mismo trabajo. Me habían cambiado de caseta. Ahora tenía que quedarme más cerca de la entrada. No debía rondar las torres, por seguridad. Me pidieron que no usara mi celular durante el turno, que no tomara fotos, que no dijera nada afuera. Y no fui el único que lo notó. Una semana después, un albañil, Nacho, me dijo en voz baja: ¿supiste del morro que se cayó desde el 5º piso hace 2 meses? ¿Qué morro? Uno que venía de ayudante. No tenía seguro. Dicen que fue un accidente, pero nunca vino la ambulancia. Lo sacaron en la troca de uno de los capataces. Desde ese día, nadie menciona nada. Y entonces me cayó el 20. La persona que vi esa noche no era un vago. Era alguien que no quería ser visto. Tal vez alguien que volvió por algo. Tal vez un familiar. Tal vez un testigo. O peor aún, tal vez no había salido nunca de ahí. Desde entonces, cada noche de lluvia en esa obra me ponía en alerta. Cada ruido lo escuchaba 2 veces. Empecé a notar cosas, herramientas que aparecían fuera de lugar, huellas en el cemento fresco, objetos movidos. Nunca volví a ver a la figura, pero la presencia se sentía, no en el aire, sino en el hecho de que nadie quería hablar de eso. No duré mucho más en ese trabajo. Me fui por problemas de salud. Así le dije a mi esposa, pero la verdad es que no podía seguir fingiendo que no pasó nada, que no había alguien escondido buscando algo o tal vez esperando a que lo encontraran. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una obra en construcción bajo la lluvia, me detengo y observo, porque aprendí algo que nunca se me va a olvidar. En los lugares donde todos guardan silencio, no siempre es porque no haya nada que decir.
A veces es porque todos tienen miedo de lo que puede salir si alguien se atreve a hablar.